Buenos días, Olga, desde Colombia. Tenemos algunos compañeros de por allí. ¿Qué tal? Hola, chicos. Ok, bueno, pues vamos a comenzar esta masterclass pública para ponerles un poquito en contexto. En este flanco de aquí tenemos a los compañeros del programa, ¿vale? Les escucharán si abren el micro por este lado, y por este flanco de aquí tenemos a el mundo abiertamente, ¿vale? El público en general, arquitectos, compañeros, diseñadores relacionados con el mundo de la construcción que se suman a este evento en público para compartir, así que son muy bienvenidos. Bueno, pues voy a leer la introducción en este minutito, ¿vale? En lo que se van sumando otros y damos comienzo, ¿vale? Bueno, bienvenidos a esta masterclass pública del programa para arquitectos independientes, ¿ok? Este tipo de masterclasses las tenemos nosotros todos los días en la comunidad del programa. A esta masterclass pública damos la bienvenida a aquellos compañeros que no son del programa para abrir las puertas y que vean por un agujerito qué es lo que hacemos nosotros también a diario, ¿vale? O sea que, bueno, compartimos de forma regular en estas sesiones todos los días y también en nuestro chat de Slack para apoyarnos entre todos y buscar la ayuda que necesitamos. Este programa, siempre decimos nosotros que es un programa de responsabilidad, acción y libertad. Lo cierto es que representamos un movimiento de arquitectos que estamos transformando nuestra manera de ejercer con más prosperidad y libertad. Estamos todos en el programa intentando encontrar nuestro espacio en el mercado, es decir, un lugar que nos permita ofrecer un servicio valioso para alguien. Te sugerimos que durante esta masterclass, tanto los compañeros del programa como los compañeros que se están sumando en directo en el público abierto por aquí, que mantengan una mente abierta durante esta sesión y que escuchen para aprender algo nuevo. Este programa es un conjunto de principios esenciales que puedes seguir en tu día a día profesional. Lo más importante sobre ellos es que funcionan, así que trabaja para que funcionen. ¿Vale? Bueno, el formato de esta sesión, compañeros, ya veo que se están sumando por aquí y que bueno, Buenos Aires, Colombia, genial, qué bien. Vale, el formato es el siguiente, va a tener una duración de 90 minutos, ¿vale? 1 hora y media. Voy a tratar de ceñirme al tiempo lo máximo posible. Si nos pasamos será 5 minutos, ¿vale? Pero yo a las 90 minutos cortaré, ¿vale? Aunque yo esté hablando, aunque haya alguien hablando, yo corto la sesión para mantener la puntualidad. Y bueno, voy a empezar hablando sobre un aspecto de la masterclass que tenemos hoy. El título es cómo evitar que el cliente se vaya con el constructor y volvernos imprescindible para esa persona, para nuestro cliente, es decir, que no nos aparte del proceso del proyecto y construcción, sino que nos vea como una pieza valiosísima a lo largo de todo el servicio. Entonces voy a hacer una pequeña introducción teórico-estratégica para que podamos comprender el marco de la masterclass y después voy a ir directamente a contar un caso de estudio real basado en mi experiencia como arquitecta, basado en mi experiencia también trabajando como cliente de arquitectos, ¿vale? Porque yo para desarrollar las metodologías también quiero hacer de conejillo de indias y quiero hacer de cliente. O sea, cómo se siente un cliente trabajando con un arquitecto. Creo que todos los arquitectos deberíamos hacer esto alguna vez en la vida, trabajar para otro arquitecto, o sea, ser el cliente de otro arquitecto, ¿vale? Y también trabajando con los compañeros del programa, ¿vale? Entonces, este caso de estudio, que lo vamos a desarrollar en esta línea de tiempo, es decir, desde el proceso del proyecto hasta el proceso de ejecución, vamos a desgranar este caso de estudio para describir cómo lo hace la gran mayoría de arquitectos y los errores garrafales que cometemos en este proceso y por qué al final el cliente se acaba yendo con el constructor, y el caso contrario de la propuesta de Caterina de cómo podrían hacerse las cosas para que nos vaya un poquito mejor y seamos más felices y tengamos relaciones más constructivas con esos clientes que deciden confiar en nosotros, ¿vale? O sea que vamos a hacer como una comparativa de dos procesos y voy a poner aquí el caso de lo que creo que no deberíamos hacer y el caso de lo que creo que sí deberíamos hacer para que tanto los compañeros del programa como los compañeros que vienen a esta masterclass que no son del programa puedan implementar cosas desde el principio a partir de hoy en su práctica profesional, ¿vale? O sea que este es un poquito el formato de la masterclass y al final me gustaría dejar una pequeña ronda de preguntas, ¿vale? Para que podamos compartir e intervenir. O sea que si tenemos dudas a lo largo de la sesión pueden ir apuntándolas en un papel, ¿vale? Hola Sergio, saludos. Hola Leni, bienvenidos todos. Vale, aquí somos más de 500 personas y va subiendo, o sea que genial, váyanse sumando. Aquí somos unos cuantos también compañeros, también se están sumando. Vale, siempre dejo este minutito para que en estos 5 primeros minutos nos vayamos sumando todos. Ok, vale, pues dicho esto, compañeros, quiero decirles para quién es esta masterclass y esto también va para la gente del programa. Esta masterclass está dirigida a arquitectos
y profesionales del mundo del diseño y la construcción, ¿vale? Interioristas, diseñadores, aparejadores, ingenieros, etc. Pero también, para dentro de ese grupo, está dirigida a arquitectos que han hecho obras o hacen obras de pequeña escala, tipo remodelaciones, o hacen obras o han hecho obras de mediana y gran escala, tipo rehabilitaciones y obra nueva. O sea, esto que yo voy a contar es perfectamente aplicable a cualquier escala de obra, ¿vale? O sea, que me gustaría que todos encontrasen esos puntos de identificación en función del tipo de proyectos y obras a los que han venido realizando, ¿vale? Porque no difiere demasiado al fin y al cabo, y les explicaré en el transcurso de la masterclass por qué, ¿vale? Entonces, vamos a ir al tema. Voy a explicar primero la parte teórica estratégica y después vamos con los casos de estudio, ¿vale? Buenos días, Marco, por ahí. Ok. Bueno, lo primero de todo, compañeros, es que esta masterclass yo lo que quiero es que comprendamos que se trata de volvernos imprescindibles de cara al cliente. O sea, que el cliente en ningún momento del proceso, después de contratarnos, piense, joder, el arquitecto. ¿Vale? O sea, queremos que esa persona nos perciba como un profesional valioso durante todo ese proceso. Porque durante todo ese proceso nosotros vamos a ofrecer ayuda a cambio de unos honorarios y una remuneración. Pero también estamos intercambiando emociones. Es decir, ¿cuántos de ustedes a lo largo de un proceso de proyecto y obra no se han sentido mal? No han sentido que ojalá que esto termine ya. Creo que algunos nos podemos identificar con eso, yo también puedo levantar la mano. Y seguro que el cliente también en algún momento habrá pensado, ojalá que esto termine ya. O sea, que no solo es un intercambio de yo ofrezco ayuda y recibo una remuneración, sino que a lo largo de todo este proceso nosotros nos estamos relacionando con otra persona. Y esas relaciones a veces pueden ser tortuosas. Entonces, se trata de utilizar esta masterclass y lo que yo voy a compartir en esta masterclass para que hagamos un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, porque el cambio de mentalidad lo podría hacer el cliente, pero ¿hay algún cliente aquí? No, ¿vale? ¿Hay algún cliente que quiera cambiar? Tampoco, porque tiene a elegir arquitectos, ¿vale? Entonces, creo que no estamos en la situación de ventaja en la que no nos podemos permitir cambiar. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Y para eso, señores, necesitamos abrir nuestra mente y aceptar con la mejor voluntad que hay cosas que podemos mejorar, ¿vale? Les digo, esta masterclass nos va a tocar algunas heridas, ¿vale? Por eso estoy diciendo esto, o sea, tenemos que tener apertura y buena voluntad para poder hacer de espejo y ver algunos errores que cometemos, ¿vale? Me gustaría dar también la solución, ¿ok? A lo largo de este evento. Vale, entonces, dicho esto, ¿por qué digo que necesitamos hacer un cambio de mentalidad? Porque nosotros tenemos a un cliente, ¿vale? Y esta persona de aquí, me da igual del tipo de que sea, ¿vale? Me da igual si es un cliente profesional, si es un cliente particular, me da igual para qué tipo de arquitectura, me da igual, ¿vale? Es un cliente. Esta persona, en definitiva, lo que quiere hacer es un viaje desde una situación presente a una situación futura, ¿vale? Ese es el viaje que quiere hacer este cliente y nos contratan a nosotros para llevar a cabo un recorrido. Es como un taxi, ¿ok? Es como punto A, punto B, y el arquitecto es el taxista que lleva a esa persona del punto A al punto B. Ahora, nosotros pensamos que este futuro que el cliente desea es arquitectura, pero no es arquitectura, ¿vale? Este futuro que el cliente desea es un deseo que puede tener que ver, por ejemplo, con un hogar, la familia, la independencia, el sentimiento de seguridad, el desarrollo personal, la realización personal de tener un hogar propio. O puede ser también tener un negocio, con clientes, con una rentabilidad, con un desarrollo, una realización profesional, con el sentimiento de éxito, de haber conseguido, haber logrado algo. ¿Okay? Ese es el deseo. Y todas estas cosas, es decir, un hogar, un negocio, ¿okay? Y todo lo que eso implica, que es lo que acabo de decir, no tiene nada que ver con la arquitectura, ¿vale? O sea que estos deseos, realmente, lo único que necesitan es un contenedor espacial. Y aquí es donde nosotros somos útiles, porque esto es lo que nosotros podemos hacer por el cliente, ¿vale? Pero es muy importante que entendamos que el cliente no nos contrata esto. El cliente contrata esto. Si nosotros le damos un contenedor arquitectónico y no le sirve para albergar su deseo, no estamos haciendo un buen trabajo. Esa persona no nos va a ver como el taxi que va a llevarle al punto B. ¿Ok?
sea, que es muy importante, o sea, es más importante el deseo que el espacio arquitectónico, el contenedor arquitectónico donde eso se va a albergar. Es nuestra labor hacer de contenedor para este deseo, ¿vale? Y esto es de lo que nosotros vamos a hablar hoy, de cómo vamos a ver el motivo por el cual un cliente nos contrata. Y este contenedor que vemos aquí es... Entonces el cliente se encuentra con dos profesionales ahí fuera en el mercado. Por un lado, encuentra al arquitecto, que somos todos nosotros los que estamos aquí, con el lápiz en la boca, ¿vale? Y por otro lado, encuentra al constructor. ¿Ok? Entonces, vamos a poner estas dos casuísticas. Si lo que el cliente desea es un contenedor arquitectónico construido para albergar su deseo, ¿cuál de los dos profesionales es imprescindible? ¿Alguien por aquí puede decirme? A ver, Laura, espérame a subir un poquito. Ahí va. ¿Cuál de los dos es imprescindible? Si alguien quiere abrir el micrófono, puede abrirlo. El constructor. El constructor, ok, exactamente. Lennart dice, los dos. Ojalá sean los dos, Lennart. Si pudiésemos elegir los dos, elegiríamos los dos, ¿vale? Pero imagínate que el cliente solo puede elegir uno de los dos. ¿Cuál elegiría? Pues elegiría el constructor. Porque con un arquitecto lo máximo a donde yo puedo llevar es constructor, aunque sea una mierda, ¿vale? Por lo menos voy a tener algo construido. Porque se llama constructor, por eso se llama constructor, ¿vale? O sea que ya de partida jugamos con desventaja, compañeros. O sea que a lo largo de este proceso no nos podemos portar mal, ¿sabes? Porque entonces enseguida nos va a hacer el cliente al carajo. ¿Vale? O sea, es muy importante que comprendamos esta situación de partida. O sea, ya desde el principio jugamos con desventaja, ¿vale? O sea que a partir de aquí nosotros tenemos que entender que tenemos que ser humildes y aceptar que hay cosas que no nos podemos permitir de cara al cliente, si queremos que el cliente nos vea como súper imprescindible. A día de hoy hay muchas veces que los clientes contratan a arquitectos porque no les queda otro remedio, porque hay una cosa que se llama la Ley de Ordenación de la Edificación en España y que obliga a esas personas a contar con un arquitecto para ciertas cosas. En otros países esto se llama de otra manera. O sea, imaginen, menos mal que está esta ley, ¿sabes? Si no es que ya no sé ni dónde estaríamos. ¿Vale? O sea que quiero que comprendan como la situación de partida, ¿vale? La cosa pinta peliaguda, pero tranquilos que vamos a salvar el barco, ¿vale? En esta masterclass. Entonces, es importante por eso este cambio de mentalidad. O sea, no podemos estar en esta masterclass pensando, ah, no, yo lo hago todo perfecto. Ah, no, los arquitectos, el cliente siempre es el que da por saco. No podemos pensar así porque ya sabemos que el cliente tiene muchas opciones, tiene una situación de ventaja y no somos el factor imprescindible de partida, ¿vale? O sea que, habiendo aceptado esto, ahora vamos a por la chicha, ¿vale? Y vamos a pasar al primer caso de estudio, que es cronología de una muerte anunciada. Como dice Gabriel García Márquez, escritor colombiano, para aquellos que no lo sepan, maravillosa esa obra. Crónica de una muerte anunciada. Vamos a redactar ese caso de estudio de un arquitecto que se embauca en el proceso de un proyecto y una ejecución, ¿vale? Esto va a ser muy divertido. Entonces, como digo, partimos de un punto de partida y un final, ¿vale? Un presente y un futuro. Sabemos, compañeros, que cuando iniciamos este proceso, el cliente quiere cumplir ese deseo, que no tiene nada que ver con la arquitectura, pero nosotros partimos de aquí pensando que lo que el cliente quiere es una arquitectura espectacular. ¿Vale? O sea, ya el primer planteamiento es incorrecto, ¿vale? Porque no estamos teniendo en cuenta lo más importante muchas veces, sino que nos dejamos llevar por los aspectos arquitectónicos, ¿vale? Pero más allá de eso, vamos a comenzar la historia. Entonces, esta historia comienza con fulanito, vamos a llamarle, que lleva 5 meses sin cerrar un cliente. Está a 2 velas, como se dice, ¿vale? Y su cuenta bancaria ya empieza a pintar mal, la ansiedad, o sea, todos hemos estado ahí, ¿vale? Y por fin tiene la oportunidad de coger un encargo que sale de la nada, de algún contacto, de algún milagro, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese fulanito tiene aquí un primer contacto con un cliente potencial, al que además fulanito ya considera cliente, ¿vale? Todavía no ha pagado, todavía no hay nada, pero hay un primer contacto con ese cliente, ¿vale?
Y después de este contacto, en el que el cliente más o menos le dice, pues mira, lo que quiero es esto, pero ¿cuánto me cuesta? Dame un presupuesto, pero ¿cuánto me va a salir? Sobre todo, ese contacto es para preguntarle que cuánto cuesta, cuánto es ese presupuesto. Entonces, fulanito, súper ansioso y súper eufórico porque piensa que ha cerrado un cliente, se pone a trabajar en la primera fase del servicio, que es un anteproyecto. Por supuesto, no pagado. Y aquí nos pegamos trabajando 2-3 semanas, si no más, ¿vale? Sin haber cobrado absolutamente nada, para rebanarnos los sesos y llegar a sacar un número, una cifra, un presupuesto, ¿vale? Entonces, cuando termina este anteproyecto, estas 2-3 semanas, en donde nosotros hemos hecho llamadas, hemos preguntado, nos hemos vuelto locos, hemos hecho dibujos, le gustará al cliente o no, qué pasará, tal, cogemos y enviamos un email. ¿Vale? Un email supersónico en el que damos 3 datos. Esto es grafía polares, es un presupuesto global. Esto te va a salir tanto. Y el tercer dato que damos son nuestros honorarios, ¿vale? Y enviamos el email. Hay compañeros que ya han pasado por esta experiencia y dicen, no, Candelina, yo no envío un email. Yo tengo una reunión y yo no le voy a dar ningún documento al cliente, ¿vale? Eso también ocurre, puede ser por email o presencial. La cagada es la misma, ¿vale? Entonces, vamos con infografía o infografías, presupuesto y honorarios. Y enviamos el email o se lo enseñamos al cliente en una reunión y entonces se abre el vacío existencial delante de nosotros. ¿Qué ocurre? Que el cliente no me responde. No sé nada del cliente de repente. Nada de nada, ¿vale? Esto lo cuento porque es que me ha pasado a mí y nos ha pasado a todos, por eso veo algunos que se están riendo. Entonces, el cliente no responde y uno empieza como a darle el ataque, ¿vale? Y aquí pueden ocurrir dos cosas. O no vuelvo a saber nada del cliente en mi vida, ¿ok? Y yo me acuerdo de esa persona de vez en cuando y me río para mí misma. Bueno, me río o me frustro, ¿ok? No vuelvo a saber nada directamente y eso ocurre con la mayoría de los casos. O ocurre el milagro, que es que el cliente dice sí quiero. Después de unos días nos responde en un email misterioso, oye, sí, perfecto, vamos para adelante. Y entonces ahí es la fiesta total, ¿vale? Todavía el cliente no ha pagado, pero yo pienso que tengo un cliente. Y el presupuesto que le he pasado es de, vamos a poner 100.000 euros, ¿vale? Presupuesto global y mis honorarios son 6.000 euros. Los he puesto bajitos para que me contrate, ¿vale? Para que, por si me compara con algún otro, pues que yo sea el más barato o que por lo menos sea competitivo, ¿vale? Vamos a quedarnos con estos dos datos, además de las infografías. Y aquí, a lo mejor, se produce el primer pago, pero no a todos nos hace el primer pago ese cliente. En primera instancia, porque ni siquiera lo llegamos a pedir claramente nosotros, ¿vale? En ningún momento hemos tenido una conversación con ese cliente para explicarle cómo va a funcionar este proceso, sino que directamente con este anteproyecto nos ponemos a trabajar en el proyecto básico o el desarrollo del proyecto, ¿vale? Y aquí empiezan las primeras cosas, porque hasta aquí todo es amor, todo es amor. Yo estoy enamorada de mi cliente, tengo un cliente, me ha dicho que sí, la persona ha visto unas infografías espectaculares, le he dado unas cifras que parece que le cuadran, va a ser posible, todo el mundo está súper feliz aquí, ¿vale? Me encanta aquí el chat, compañeros, por supuesto pueden compartir lo que quieran, ¿vale? Hasta este momento todo es amor, pero a medida que vamos avanzando, cuando desarrollamos el proyecto nos encontramos con dos elementos diferentes. Por un lado está nuestra creatividad y por otro lado están las necesidades y deseos del cliente. Y esto empieza a colisionar a medida que se desarrolla el proyecto. Empieza a desarrollarse una tensión emocional. ¿Vale? Esto muchos lo hemos vivido, en mayor o menor medida. A lo mejor esa tensión o esas disputas empiezan a surgir un poquito más adelante, cuando empezamos a bajar ese proyecto a la tierra, en el proyecto ejecutivo, por ejemplo, cuando empezamos a tener que cambiar materiales o acabados porque nos damos cuenta de que esos proveedores no nos van a poder proveer con lo que nosotros diseñamos en un principio, ¿vale? O sea que a medida que se sucede, digamos, el proyecto básico, nosotros vamos a enfrentar nuestra creatividad con las necesidades y deseos del cliente, ¿vale?
¿Y esto por qué ocurre? Porque, repito, no nos hemos sentado en ningún momento con el cliente para explicarle cómo funciona nuestro servicio, cómo funcionan las fases, cómo funcionan las formas de pago y esas entrevistas para conocer al detalle las necesidades del cliente. ¿Por qué, compañeros? Porque nos hemos sentado a hacer un anteproyecto habiendo tenido una llamada asquerosa de teléfono con el cliente, ¿sabes? O sea, aquí ya hemos definido un montón de cosas. Y nosotros nos hemos ilusionado y proyectado un montón de cosas sin tener en cuenta al cliente, porque no ha habido conversación previa. ¿Vale? O sea, no solo hemos dado un presupuesto que no tenemos ni idea de si lo vamos a poder cumplir o no, y unos honorarios que no sabemos si realmente son realistas y el cliente no sabe ni cómo los va a pagar, sino que encima hemos ofrecido unas infografías que el cliente se está imaginando una cosa y tú te estás imaginando otra cosa. Porque aquí ya ha habido un compromiso y no ha habido comunicación previa. ¿Entendemos eso, verdad? Vale. Entonces, continuamos. No pasa nada, vamos a continuar porque la vida continúa. Se empieza a generar esas tensiones. Y aquí nosotros, cuando nos hace ese primer pago milagroso, si es que lo hace, la siguiente reunión, el siguiente encuentro que vamos a tener con el cliente, fulanito va a tener con el cliente, va a ser dentro de 1 mes y medio. O sea, se va a desarrollar casi todo el proyecto básico y va a tener esa reunión con el cliente después de un montón de trabajo desarrollado. Cuando tiene esa reunión por fin con el cliente, el arquitecto fulanito va a esa reunión acojonado, porque lleva 1 mes y medio de trabajo, o 1 mes de trabajo, o 3 semanas de trabajo, y lo más que quiere es que el cliente diga que todo está perfecto. Porque imagínate que al cliente no le gusta algo. O sea, fulanito ha estado demasiado tiempo encerrado en su estudio proyectando sin tener feedback del cliente. Riesgo, ¿vale? Muerte anunciada en esta reunión, asegurada, ¿vale? Muerte asegurada. O sea, la lista de cambios va a ser infumable, lo que va a derivar en el primer retraso gordo de todo el servicio, ¿vale? O sea, ya hay retraso, fin, nos extendemos, ¿vale? Y ya cuando, después de que el cliente ya nos vuelva locos, porque claro, el cliente, señores, empieza a desconfiar. O sea, aquí está fulanito que me ha encasquetado un proyecto después de 1 mes y medio, que hay cosas que no me gustan, y ahora yo tengo que estar aquí controlando, porque como este tío se encierra otra vez en su estudio y empiece a dibujar y yo no esté chequeando qué carajo está haciendo, me voy a preocupar. Entonces, fíjense, como ya la relación empieza a no funcionar. El cliente está perdiendo confianza en nosotros, ¿vale? Fíjense como las distintas cositas, mini cosas que vamos haciendo durante el camino que hacen que la confianza del cliente es como un vaso lleno de agua, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, porque el cliente es una persona sensible, como todos los seres humanos, y ve señales en nuestras acciones, ¿vale? Entonces, este retraso supone un montón de cambios, un montón de ajustes, un montón de trabajo para nosotros, ¿okay? Un montón de dar vueltas, no sé qué tal, y cuando por fin tenemos un documento que podemos entregar en la administración para solicitar la licencia, si hace falta, entonces entregamos un documento que todavía no está cerrado, porque decimos, mira tío, voy a entregar, porque es que si no esto no avanza. Pero es que después de la licencia van a venir todavía más cambios, porque el cliente ya se ha pasado de rosca, ¿sabes? De pedirnos cambios, venga, a muerte y ya cambios todo. Laura, venga, a muerte. ¿Vale? O sea que a partir de aquí podemos empezar a trabajar en el proyecto de ejecución. Fantástico. Ok. Y en el proyecto de ejecución, nosotros es donde empezamos a bajar a la tierra cada uno de los aspectos del proyecto básico. Empezamos a crear detalles constructivos, a hacer algunas llamadas a proveedores, a ver si hay materiales disponibles, etcétera, ¿no? A definir las especificaciones. Y aquí, fulanito y la mayoría de compañeros no desarrollamos un documento esencial, que es la medición, las mediciones del proyecto. Si acaso lo empezamos a hacer en el proyecto de ejecución, algunos, ¿vale? Pero hay muchos que ni siquiera en el proyecto de ejecución. Es decir, la medición, ¿qué es? La medición, compañeros, es un documento que mide las cantidades y calidades de un proyecto. ¿Cuántos metros lineales, metros cuadrados y, menos común, metros cúbicos hay de cada cosa? ¿Y cuánto cuesta la unidad de cada cosa? ¿Vale? Esa es la medición del proyecto. Y muchos compañeros, entre ellos fulanito, no desarrolla esa medición hasta el proyecto de ejecución. O sea que ha estado a ciegas durante todo este proceso, sin saber cuánto cuesta lo que está dibujando.
¿vale? Pero además, en el proyecto de ejecución, para hacer esa medición, si es que le da a fulanito por hacerla, de repente fulanito dice, coño, pero si no tengo ni idea de hacer una medición, necesito subcontratar a un arquitecto técnico, a un aparejador, a un gerente de... O sea, alguien que se dedique a ese tipo de cosas. ¡Oh, no! Voy a tener que tirar de mis honorarios precarios. Y empiezo a comerme, porque claro, no le voy a pedir al cliente, cuando ya el cliente está cabreado con todos los cambios que me ha pedido y toda la vaina, yo no voy a pedir al cliente ahora un sobrecoste. Entonces empiezo a comerme mis honorarios y empiezo a pagar a los profesionales de mis honorarios. También puede ocurrir que yo empiece a coger dinero de aquí para pagar a esos profesionales, lo cual es casi peor, porque ahora les cuento qué va a ocurrir aquí, ¿vale? Esta es la crónica de muerte anunciada. Vale, entonces, ¿cuándo terminamos el proyecto de ejecución? Esta es una historia horrible, ¿vale? Ya termino, lo prometo, ¿vale? Cuando terminamos el proyecto de ejecución, viene la fase más divertida de todas, que es las licitaciones. Licitar, es decir, pedir presupuestos a los constructores. Y aquí es donde viene el primer palazo. Aquí es donde viene el cachetón final, donde ya me doy cuenta de que todo esto ha sido una movida que no tenía que haber ocurrido. Y me arrepiento de cuando le dije al cliente que por qué no hacemos esta pérgola, y me arrepiento de cuando le dije al cliente que por qué no ponemos este pavimento espectacular que vi en Pinterest y cuando vi esta cosa. Y me arrepiento de todas las referencias que le enseñé al cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el constructor nos pasa, le pedimos a 3, por ejemplo, y nos pasan los siguientes presupuestos. Por ejemplo, 115.000, recuerdo que el presupuesto que teníamos era de 100, ¿vale? 135 y 145, ¿vale? 3 constructores, 3 presupuestos. Y el cliente dice, joder, ya que nos hemos pasado, señor arquitecto, vamos a coger el más barato, ¿sabes? Y tú, sí, perdona, tal, no sé qué, podemos ajustar, vamos viendo, tal, no sé cuántos. Vale, ok, no pasa nada. Lo que no sabe fulanito es que seguro, 100% garantía, denominación de origen, garantizado seguro, no hay ninguna duda. Es que cuando empiece el proceso de construcción, seguro, tan seguro como que mañana va a salir el sol, es que va a haber un sobrecoste de entre el 10 y el 10% de lo que se ha acordado. O sea, esto es impepinable. O sea que fulanito, que ya está con la gota por aquí, ¿verdad? Que está sudando ya el pobre, dice, vale, 115.000, bueno, me he pasado 15.000 euros. Voy a intentar salvar el barco. No sabe que a eso se le va a sumar después este 10 o 20%, ¿sabes? O sea que imagínate, esto ya es como de perdidos al río, como se dice en España, ¿sabes? Como ya hasta el final, el acabose. Porque a lo largo de esta obra, fulanito, como no ha considerado unas mediciones decentes, ¿vale? Porque además lo que le ha pasado al constructor o a los constructores para sacar estos precios no es un documento de medición, sino los planos del proyecto. Nunca pasamos planos de proyecto al constructor solamente, porque el constructor ve algunas cosas, pero otras no las ve. ¿Sabes? Ese constructor ha hecho un presupuesto en base a unos planos gráficos y si acaso a una memoria constructiva. Pero es como pegarse un tiro, porque aquí hay muchas cosas que el constructor no ha visto y no se lo hemos puesto fácil para que lo vea. Hay muchas cosas que en esos planos no se van a poder especificar, cosas que están debajo de capas, ¿no? Y que se ven en este documento de mediciones. Entonces, imagínense que además este número está totalmente descuajeringado, está totalmente desfasado, porque está basado en unos planos gráficos y en una memoria infumable, ¿vale? Entonces, lo que viene a partir de aquí es una triste historia de certificaciones que se llaman, es decir, de pagos al constructor. Primer pago, hacemos una provisión de fondos, nada más empezar, ¿vale? Que suele ser alrededor del 5 o el 10%, el cual se puede restar a la última certificación como garantía al constructor, que puede ser a 3 o 6 meses, pero a fulanito no se le ocurre incluir eso en el contrato, ¿vale? Esa provisión de fondos le sigue una certificación 1, que podemos irnos, por ejemplo, a 5.000. La siguiente certificación puede ser, por ejemplo, a ver que tengo aquí algunos números. La siguiente certificación puede ser de 25.000. La siguiente certificación puede ser, por ejemplo, de 35.000. La siguiente puede ser de 65.000. Aquí cuando vienen las carpinterías. Claro, fíjense qué interesante. O sea, a medida que avanza la obra, el cliente ya aquí ya ha perdido muchas cosas, entre ello confianza hacia nosotros, ¿vale? Pero es que a medida que avanza la obra, nosotros vamos superando
un límite que teníamos de 115.000 euros, que era el presupuesto que nos pasó ese constructor. Y nosotros vamos sumando y decimos, vale, hasta aquí bien, todo va bien. Han habido algunas complicaciones, hemos tenido que hacer algunos ajustes, pero lo estoy salvando. Eso es lo que piensa fulanito. Pero es que de repente la certificación más gorda suele ser la 3 o la 4. O sea, cuando la obra ya está avanzada, porque ahí vienen las carpinterías. Y eso es un gran palo, un gran trozo del presupuesto de obra. Y entonces aquí ya a fulanito se le caen los pantalones. ¿Vale? Entonces, terminamos con la última certificación y aquí el cliente dice, por favor, que esto se acabe. Porque no solo cuando terminamos con un sobrecoste, sino que además nuestros honorarios de partida han dejado de ser rentables porque nos hemos retrasado con todo el proceso y además hemos comido de nuestros honorarios para otros profesionales, sino que también este presupuesto ha acabado siendo otra cosa muy diferente. Se puede haber ido esto, por ejemplo, a 145.000 euros fácil, pero facilísimo. ¿Vale? Y lo más importante, compañeros, a lo largo de este proceso, el cliente ha perdido ilusión. Este deseo ha pasado a ser una pesadilla. Y esto nos ocurre a nosotros. O sea, a mí me ha dado vergüenza llamar a ciertos clientes. Y eso es muy doloroso, tanto para mí como para la persona que confía su dinero, su tiempo y su ilusión. Son los 3 recursos más bonitos que tiene un cliente para darnos. ¿Ok? O sea que esta es la historia de fulanito, compañeros. ¿Cuántos se identifican con esto? Vale, yo también voy a levantar la mano, ¿vale? Porque yo puedo relatar esto porque a mí esto también me dolía, a mí esto también me dolió. Digo, joder, tiene que haber otra manera de hacer arquitectura. ¿Ok, Estefanía? Todos, claro, es que yo no sé, compañeros, o sea, este esquema, por ejemplo, en el que desarrollamos un modelo de servicio, ¿alguien lo vio alguna vez en la escuela de arquitectura? ¿Qué va? ¿Sabes? Y esto es el pan de cada día de un arquitecto y lo tiene que saber como un médico sabe cómo se hace una cirugía. Y a mí me sorprende que a día de hoy las escuelas todavía no hayan wake up, no hayan despertado, ¿no? Como para empezar a implementar estas cosas. Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces al caso contrario, es decir, la solución de lo que se puede hacer, los cambios que podemos implementar, ¿vale? Y con su permiso voy a hacer una pequeña interrupción, ¿vale? Estas cosas que nosotros desarrollamos aquí, compañeros que están aquí, Joel, el día de se me va a querer gastar, sí. Compañeros, todos los que estamos aquí, este tipo de metodologías que desarrollamos para realizar servicios de arquitectura, pueden ser proyectos, también algunos que incluyan fases de ejecuciones. Esta masterclass y todo el material que estamos desarrollando pertenece al programa para arquitectos independientes que desarrollo. Entonces, habrá compañeros aquí de los 800 y pico que he apuntado que digan, yo quiero saber más, yo quiero aprender más, yo quiero formar parte de este movimiento de personas que están haciendo las cosas de otra manera, yo quiero dejar de ser fulanito. Gracias. Entonces, para aquellos compañeros que quieran hacer las cosas bien desde el principio, y no empezar a poner parches en su práctica profesional a través de los comentarios que va cogiendo de aquí y de allí, sino que quiera armar una estrategia para no solo tener reuniones una vez cada 3 meses o 5 meses como fulanito, sino poder tener reuniones 3 a la semana. 3 reuniones con clientes potenciales a la semana, que esas reuniones se traduzcan en primeros pagos y que esos primeros pagos se traduzcan en un proceso gratificante, tanto para el cliente como para uno. Si hay compañeros aquí que quieran profundizar, me gustaría decirles que no hace falta que entren al programa hoy, ¿vale? No hace falta que tomen una decisión hoy, pero les invito a que soliciten una sesión de diagnóstico. ¿Y esto qué carajo es? Bueno, pues una sesión de diagnóstico es una entrevista para que nosotros podamos conocerte o conocerle y que ustedes también nos puedan conocer a nosotros y cómo funciona todo esto del programa. ¿Vale? En esta sesión de diagnóstico, sin ningún tipo de compromiso y totalmente gratuita, vamos a poder analizar su caso y evaluar si realmente podemos ayudar o no, si estás preparado o preparada o no. Y ahí explicarte todos los detalles de cómo funciona el programa para construir una estrategia desde cero. ¿Vale? Entonces, muy sencillo, lo que podemos hacer, ¿vale?, para solicitar esta sesión de diagnóstico son 2 pasos muy sencillos. ¿Vale? El primer paso es ir a mi página web, como enseño aquí, y apretar este botón negro de solicitar diagnóstico, ¿vale? Aquí vamos a rellenar un formulario espectacular con unas preguntas preciosas y después vamos a pasar a
el botón de abajo a agendar esta entrevista. No se está viendo esa parte. Sí, no te preocupes, la estoy poniendo aquí al lado. Es la página web, fíjate, tranquila. No, sorry, yo para que se viera. No te preocupes. No te preocupes, Denise, ¿vale? Ok, entonces pasamos a la siguiente, agendamos sesión y aquí podemos elegir el día y la hora que queremos para esta entrevista, ¿vale? Que digo es gratuita y sin ningún compromiso. Entonces, a partir de ahí, aquellos compañeros que sean aptos para este proceso, les daremos la información y podrán tomar una decisión. Si hoy aplican a esta sesión de diagnóstico, compañeros, a mí me gustaría ofrecerles un descuento extraordinario por haber venido a esta masterclass pública, haberme prestado atención y haber formado parte de esta intervención, porque creo que tienen ganas de aprender, ¿vale? O sea que si aplican a lo largo del día de hoy, yo les ofrezco este descuento a través de la masterclass, ¿vale? Un descuento súper especial. Rellenen ese formulario, agenden su sesión y tengan la entrevista para tener la información y pensarlo, ¿vale? Y acceder a este programa totalmente transformador. Entonces, esto es un poquito como la introducción que quería hacer, ¿vale, compañeros? Está totalmente ligada al tema que estamos viendo, ¿vale?, de hoy, y sobre todo para formular una estrategia para generar, a partir de aquí, reuniones con clientes potenciales de calidad. Porque, ¿qué ocurre? Que si acabamos reuniéndonos con personas que al final acaban comparándonos con otros arquitectos, eso quiere decir que la estrategia está rota de partida. Estamos reuniéndonos con personas con las que no deberíamos reunirnos. Estamos invirtiendo tiempo en personas con las que no deberíamos perder tiempo. Entonces, por eso es muy importante revisar la estrategia para que desde el punto de partida iniciemos relaciones con clientes que sí están para nosotros, ¿vale? Así que, compañeros, les invito a que completen el formulario como les he indicado, ¿vale? Aquellos compañeros que quieran saber más y pasárselo bien. Ok, vamos a continuar entonces ahora con el caso de la solución, es decir, fulanito transformado, habiendo pasado por el programa y haciendo las cosas de otra manera en su carrera profesional, ¿vale? Gracias, Denise, por el apunte de la página, súper. Solo había enseñado la página web. Vale, entonces, ¿cómo iniciamos esta trayectoria? Partiendo de esa estrategia fundamental, compañeros, que digo que necesitamos armar, es decir, definir un nicho de mercado, desarrollar un servicio que ayude a la persona a cubrir su deseo, una estrategia de comunicación para acabar sentándonos con las personas adecuadas. ¿Qué ocurre cuando nos sentamos con las personas adecuadas? Pues que nosotros no tenemos un primer contacto, así, una llamada por teléfono random. No, no. Nosotros lo que tenemos es una reunión de venta. ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos. Y esta reunión de venta tiene lugar según un guión que desarrollamos en el programa específico con una serie de pasos que ustedes ya saben y que tenemos que implementar a rajatabla, compañeros. O sea, ese guión es infalible, es peligroso. Me gusta decirlo así. ¿Vale? O sea, que este guión es fundamental para llevar a cabo esta reunión. Y en esa reunión tenemos que salir de ahí con 3 datos fundamentales. 3 datos que nos van a servir para desarrollar un proceso amable para el resto de las semanas o meses que trabajemos para ese cliente, si es que se termina de concretar, ¿vale? La primera cosa es que tenemos que dimensionar el deseo del cliente, ¿vale? En esa misma reunión. Eso no es una llamada, así aquí te pillo mientras el cliente está conduciendo, no, es una reunión de venta. Y ahí nosotros vamos a hacer las preguntas adecuadas con el guión que tenemos para dimensionar en metros cuadrados aproximados lo que quiere hacer el cliente. El segundo dato, ¿vale?, que necesitamos salir de ahí es el presupuesto. Es decir, nosotros no le vamos a dar un presupuesto al cliente. Eso está fatal, porque si incluimos un proceso de ejecución quiere decir que hay cosas que las podemos hacer por 20 y otras cosas las podemos hacer por 100. Es decir, hay pavimentos que cuestan 20 euros el metro cuadrado y pavimentos que cuestan 150 euros el metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, va a depender no de nosotros, sino del dinero que tenga el cliente ese presupuesto. Cuando nuestro servicio solo incluye honorarios profesionales, en ese caso, no le preguntamos al cliente cuánto dinero tiene, directamente le decimos el valor de nuestros honorarios y punto. Pero cuando incluimos un proceso de ejecución, el presupuesto lo pone el cliente. Entonces le tenemos que preguntar, señor, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánto dinero tiene para invertir y llevar a cabo ese deseo? ¿Cuánto dinero dispone? ¿Vale? ¿A cuánto dinero puede acceder si quiere pedir un crédito, por ejemplo? O sea que aquí nosotros salimos de la reunión sabiendo dónde se encuentra el cliente. Y la tercera cosa que tenemos que pedir es el tiempo
Es decir, ¿cuándo se quiere poner en marcha esa persona? Porque si se quiere poner en marcha dentro de 3 años, pues hasta luego, llámame dentro de 3 años. ¿Vale? Entonces, si estos 3 elementos, compañeros del programa, estos 3 elementos son impepinables, ¿vale? O sea, el objetivo de la reunión es pasar por el proceso del guión, pero sacar estos 3 elementos, estas 3 informaciones, dimensionar aproximadamente. No tiene que ser 83,4 metros cuadrados, ¿vale? Puede ser alrededor de 100 metros cuadrados, lo que quiere el cliente, ¿vale? Estamos hablando de 5.000 metros cuadrados o de 80 metros cuadrados. Dimensionar más o menos lo que quiere el cliente, preguntar con cuánto dinero dispone y cuándo quiere ponerse en marcha. Esos 3 datos son fundamentales, ¿vale? Ahora, dicho eso, imaginemos que el cliente nos dice, vale, tengo 100.000. Ese es mi presupuesto. Vale, perfecto. Automáticamente nosotros sabemos que la obra no pueden ser 100.000. Comprendemos, ¿no? O sea, de aquí tenemos que restar un montón de cosas. Y les voy a decir exactamente qué cosas tenemos que restar. Lo primero que tenemos que restar del dinero de nuestro cliente, porque es que el cliente no tiene más dinero, ¿ok? Lo primero son los honorarios profesionales. Y en los honorarios profesionales vamos a incluir también un pequeño margen para contar con otros profesionales. O sea, todo lo que son honorarios. Si te necesito contactar, por ejemplo, con un ingeniero para que me haga una pequeña consultoría, para hacer un pequeño cálculo estructural, yo voy a incluir ahí ese pequeño margen. Y le voy a decir que es un 8% aproximadamente, es decir, 8.000 euros. ¿Vale? Vamos a ponerlo, me he quedado sin sitio, vamos a ponerlo por aquí, 8%, ¿vale? De honorarios profesionales. Vamos a decir que de esos 100.000 euros que tiene el cliente, también 2% aproximadamente se va en tasas, visados, licencias de ocupaciones de vía, si hay que pedir, por ejemplo, ¿vale? Vamos a reservar una pequeña cantidad, un 2%, para temas de gestiones, visados del colegio, típicas chorradas que no tenemos en cuenta y que al final se acaban comiendo nuestros honorarios, ¿vale? Pero además de eso, vamos a definir un colchón de aproximadamente el 15% para desviaciones e incentivos, para lo que puede ocurrir que sabemos que va a ocurrir aquí, ¿vale? Por ejemplo, una remodelación, se quita el falso techo y de repente nos damos cuenta de que el forjado está hecho un Cristo, ¿vale? Pues ahí se van a ir 5.000, 6.000 euros, para una vivienda a lo mejor de 120 metros cuadrados, ¿vale? Seguro, garantizado. Entonces, ese 15% de colchón es imprescindible, imprescindible. Y vamos a considerar que el resto, es decir, el 75%, es el presupuesto de ejecución por contrata. Por contrata quiere decir que aquí está el beneficio del constructor, porque el constructor también tiene que comer, ¿verdad? Algo se va a llevar el constructor. Entonces, no podemos decir que el 75% de 100.000, es decir, 75.000, es el presupuesto de lo que cuestan los materiales, porque ahí también tiene que estar el beneficio industrial del constructor, ¿vale? Vamos a decir que el beneficio del constructor es alrededor del 15%, más o menos, ¿vale? Suele ser más o menos ahí 15, 12% aproximadamente lo que se pacte, ¿vale? Con la constructora. Vamos a decir entonces que aproximadamente el 65% es lo que yo puedo considerar como presupuesto de ejecución material, lo que me va a costar la obra. Es decir, compañero, para no aburrirles con los números, de 100.000 euros que tiene, o dólares que tiene el cliente, nosotros ya sabemos que no podemos ponernos a dibujar algo que cueste 100.000 euros o dólares. Tenemos que dibujar algo que cueste 65.000 dólares. Imagínense, casi la mitad. Wake up. ¿No? O sea, cuando yo vi estas cosas dije, joder, tío, si es que he sufrido porque quiero, ¿sabes? Porque a medida que va avanzando el proceso, el cliente se va dando cuenta de que todo cuesta más y tú te vas dando cuenta de que todo cuesta más y el cliente dice, joder, vaya profesional de merda, que no sabe lo que cuestan las cosas, ¿vale? Por eso los clientes deciden prescindir de nosotros, porque no somos certeros con el dinero y ese es el recurso más importante. Entonces, de 100.000 sabemos que 65 y así es como partimos de la reunión de venta. Cuando termina la reunión de venta, enviamos nuestro dossier estratégico, ese dossier post reunión de venta con el cliente, que lo tenemos en la semana 6, concretamente en la plantilla, ¿vale? Porque ese dossier es fundamental. En ese dossier no vamos a enviar infografías, ni nada de eso, no vamos a ponernos a trabajar. Ese dossier vamos a seguir los puntos que tenemos en la plantilla de la semana 6,
¿vale? Porque es fundamental que contemos una historia, la historia del deseo del cliente. Y ahí introducimos estos datos, 6.000, y vamos a poner los honorarios 8.000. ¿Vale? Podemos hacerle este desglose al cliente. ¿Ok? Esto es muy guay, porque el cliente ve lo que cuestan las cosas, el cliente ve que vamos a ser precavidos, manteniendo un 15% de colchón. Y eso es muy bueno, eso hace que la confianza del cliente crezca. ¿Verdad? Vale, entonces vamos a continuar. El cliente acepta y nos hace el primer pago. Señores, y no hemos dibujado. ¿No es genial? O sea, el cliente nos hace el primer pago y no hemos hecho una raya. Porque el cliente no quiere rayas, el cliente no quiere arquitectura. El cliente quiere esto y quiere eso en tiempo, dinero y forma. Y nosotros le hemos dado esa seguridad. Entonces nos va a hacer ese primer pago sin haber dibujado. ¿Vale? Eso es un milagro que experimentan los arquitectos del programa. Vale, entonces, ese primer pago se realiza y entonces nos ponemos a trabajar. Y en esa primera fase de anteproyecto, es decir, aquí ya hemos cobrado, aleluya, ¿vale? En esta primera fase de anteproyecto se llama anteproyecto, es decir, antes de proyectar, necesito sentarme con el cliente y comprenderle. Y esto es una parte muy importante que muchas veces infravaloramos. Es decir, bueno, ¿qué quieres? 3 habitaciones, tal. Pero no profundizamos en esto. No profundizamos en las cosas que realmente el cliente quiere conseguir. ¿Okay? Aquí es donde están las visitas, aquí es donde están esas entrevistas con el cliente, aquí es donde está, si me tengo que reunir también con sus hijos, o con su socio, o con otros tomadores de decisiones o personas que van a estar involucradas en el espacio. ¿Okay? Esto es antes del proyecto y hacemos algunas líneas que vamos chequeando con el cliente. Pero sabemos que antes de terminar el anteproyecto y enseñarlo, vamos a medirlo. Vamos a medir cuánto cuesta ese anteproyecto. ¿Vale? Es muy importante que no le enseñemos nada al cliente si no sabemos cuánto cuesta. Porque si no, yo le voy a enseñar algo al cliente y esa persona se va a empezar a ilusionar. Y estamos trabajando con un material delicado, que es la ilusión de una persona. Es como los Reyes Magos. Imagínate que te dicen, no, te voy a comprar el juguete que más quieres. Y luego te dicen, mira, que no tenía dinero para el juguete. Pues, menuda mierda. Pensaba, mejor no haberle dicho lo del juguete primero. ¿Vale? Esto es igual, es como los Reyes Magos. ¿Vale? Entonces, no le enseñamos el anteproyecto al cliente hasta que no sabemos más o menos en qué números nos estamos moviendo. Si no sabemos cómo hacer mediciones, pedimos ayuda y subcontratamos a los profesionales adecuados para ello. La mayoría en España de personas que hacen mediciones, aparejadores, arquitectos técnicos, que hay alguno en el programa, no van a querer hacer una medición de un anteproyecto. Entonces preguntaremos a otro y a otro y a otro hasta que haya alguien que nos haga esa medición. En el caso de que todo el mundo se niegue, porque todo el mundo trabaja mal, ¿vale? En el mundo de la construcción todo el mundo trabaja mal, entonces podemos hacerlo nosotros. Es súper fácil. Es medir superficies, metros lineales de cosas, grosso modo, ¿vale? Números gordos y hacer llamadas a constructores, a proveedores, a casas comerciales, a materiales, para saber cuánto cuestan las cosas. Es decir, no enseñarle un cerámico al cliente que no sabemos cuánto cuesta. ¿Vale? Entonces, ese anteproyecto ya está medido y más o menos sabemos que estamos en números. Entonces, pasamos a desarrollar el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Y aquí nosotros mantenemos reuniones periódicas con el cliente cada semana. Al final de cada semana, a mí me gusta ponerlo los viernes, que el cliente también está más tranquilo. Siempre los viernes hay como una mejor, ¿sabes? Un mejor mood, una mejor atmósfera. Entonces, reunirnos con los clientes. Por ejemplo, los viernes si tienen disponibilidad, después de comer. Y ahí hablar. E ir chequeando. Pueden ser reuniones por Zoom de 30 minutos, ¿vale? Para que no vayamos descolgándonos, para que no vayamos diseñando cosas y distanciándonos del deseo del cliente. Porque cuando nos encerramos en nuestro estudio y pasa mucho tiempo sin haber hablado con el cliente, empezamos a desviarnos. Y eso, recuerden, va a ser retrasos, pérdida de tiempo, porque tengo que volver a hacer cambios. ¿Vale? O sea, que nos reunimos semanalmente en el proceso de desarrollo del proyecto y eso nos ayuda a nosotros también a mantener un ritmo. ¿Okay? A lo mejor hay momentos en los que no nos reunimos todas las semanas, sino una vez cada 2 semanas, por ejemplo. ¿Vale? Pero no lo perdemos de vista, mantenemos ese contacto, aunque sea incómodo, lo mantenemos. ¿Vale? Esta es súper importante. Ahora, cuando vamos desarrollando el proyecto, con cada cambio que nos pide el cliente lo vamos midiendo y tenemos que definir cuántos cambios queremos admitir. Y avisar al cliente de decirle, hey, cliente, esta es la reunión para cerrar el proyecto. Así que en esta reunión vamos a hablar de los últimos cambios y esto lo comunicamos.
¿vale? Y una vez se cierra el proyecto, ya no hay marcha atrás. Si el cliente pide más cambios y están fuera de lugar, los cobramos, porque el cliente sabe que tomó decisiones para cerrar un proyecto, porque lo comunicamos, ¿vale? Fíjense, compañeros, que a lo largo de este proceso nosotros estamos cultivando, dando la mano a una persona que no tiene ni idea de dónde se ha metido, que es un cliente. Y nosotros tenemos que cerciorarnos de que comprendemos perfectamente estas tres cosas, que es tiempo, dinero e ilusiones. Lo que el cliente quiere, necesita, desea para su proyecto. Estos son los tres recursos más importantes. Y a lo largo de este proceso nosotros somos los guardianes y le hemos transmitido a través de nuestras acciones y verbalmente que somos los guardianes de sus recursos, que estamos a su lado, que no estamos delante del cliente peleando creatividad y necesidades, sino que estamos a su lado, porque somos conscientes de que estamos jugando con sus recursos, ¿vale? Ahora, a partir de aquí comienzan las licitaciones y seguro que esas licitaciones se acercarán, rondarán los 65.000 euros que nosotros hemos pactado. 75 si estamos contando con el presupuesto también del beneficio del constructor. 75.000 euros o dólares. A lo mejor alguien lo presupuesta por 85, a lo mejor alguien lo presupuesta por 50. La mayoría de constructores, compañeros, y sin menospreciar al constructor, mienten cuando presupuestan. Están mintiéndonos en la cara. Pero cuando tenemos una medición, y esto es lo que nosotros entregamos para presupuestar, además de los planos, se lo estamos poniendo más fácil al constructor para que no nos mienta, para que no se equivoque, ¿vale? O sea, que esos planos tienen que estar acompañados de una medición, de una tabla de Excel exhaustiva que nosotros hemos revisado y depurado a lo largo de este proceso, ¿vale? Y entonces le entregamos una medición, lo que se llama ciega, sin costes, para que sea el constructor el que ponga los costes. Pero nosotros medimos, ¿vale? De esta manera, cuando entregamos nuestra medición, podemos comparar después, cuando nos entregan 3 constructoras, 3 presupuestos, podemos comparar porque es el mismo documento. Es mucho más fácil saber qué se está saltando cada una, qué está dejando de poner en su presupuesto, qué se ha comido, porque podemos comparar ese mismo documento, porque lo estamos proveyendo nosotros, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, podemos hacer un poquito de ronda de ajustes. Oye, constructor, bájame un poco aquí, que esto está muy alto, te estás pasando de precio si te quieres llevar la hora. Vamos a apretar un poquito, ¿vale? Sabiendo que tenemos que movernos alrededor de los 75.000, que es nuestra cifra objetivo. Y a partir de aquí, nosotros comenzamos la crónica de... La muerte anunciada, no, la crónica de un proceso victorioso, ¿vale? ¿Y esto cómo se define? Pues nosotros, los arquitectos, pensamos que cuando termina la fase del proyecto, esto es infumable, cuando termina la fase del proyecto, se acabó el proyecto, ya no lo tocamos nunca más en la vida. Pero los arquitectos del programa y los arquitectos que hacemos las cosas diferentes, sabemos que el proyecto sigue evolucionando y debe evolucionar, porque el proyecto es el termómetro, es el ajuste de la obra, del presupuesto. Yo quito y pongo para seguir manteniéndome en los 75.000 euros que hemos acordado, sabiendo que tenemos 15.000 euros de margen, de colchón, ¿vale? Para imprevistos, para cosas que yo como ser humano no pude tener en cuenta en el proyecto, porque eso va a ocurrir seguro, ¿vale? Sorpresas, accidentes, cosas que ocurran, ¿vale? Entonces, el proyecto es el documento que hace que a través de los cambios que yo voy implementando en ese proyecto, nunca nos pasemos de esos 75.000 euros. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Y a lo largo de estas certificaciones vamos chequeando que estamos en precio. Si de repente hay una certificación, decimos, vale, la certificación número 3, o sea, ya nos estamos acercando hacia el final del proyecto y nos estamos acercando a los 75.000 euros, pues tengo que ajustar. Porque si me quedan otros 10.000 o 15.000 que yo preveo que es lo que el constructor me tiene que cobrar y ya me estoy pasando, entonces voy a quitar cosas, voy a reducir cosas. Y eso se comunica al cliente. A lo mejor el cliente prefiere asumir ese sobrecoste, ¿vale? La idea es que con el colchón de 15.000 ese sobrecoste sea ínfimo, sea de 1.000 euros, del 1%. Esa desviación es perfectamente asumible, ¿vale? Y al final, compañeros, lo que hacemos es que la persona con la que hemos trabajado se da cuenta de que hemos sido absolutamente valiosos a lo largo de todo el proceso. Porque si hay alguien que nos va a crujir, es este señor de aquí, el constructor. Ese es el que nos va a crujir seguro.
Es el que nos va a engañar, es el que nos va a decir que algo cuesta, que no cuesta, es el que va a empezar a meter porcentajes por todos sitios, porque sabemos cómo es el oficio. Yo no les culpo, si lo hace todo el mundo, ¿cómo no lo van a hacer ellos? ¿Ok? Ojalá no fuera así, pero lo va a hacer seguro. Y eso tiene que saberlo el cliente, porque así nos verá a nosotros como la pieza clave para que durante este proceso su dinero, su tiempo y su ilusión queden intactos para lograr ese deseo. ¿Vale? O sea que así es como nos volvemos imprescindibles para los clientes. Así es como el cliente nunca jamás nos va a sustituir por el constructor. Sobre todo en esta reunión de venta, estos elementos que yo les estoy transmitiendo, compañeros, los tenemos que contar en la reunión de venta. O sea, tenemos que sacar esas plumas. Tenemos que seducir al cliente. Tenemos que hacerle saber. Porque todos los clientes que han pasado por la historia de fulanito hablan entre ellos. Joder, mira lo que me pasó con el arquitecto, tal, sobrecoste, retraso, claro, la obra, una reforma, madre mía. O sea, todo el mundo, es un boca a boca, eso habla fatal, tenemos una publicidad horrible. Entonces, en esta reunión de venta tenemos que hacer hincapié en que esta vez no será así. ¿Vale? Bueno, compañeros, entonces, esto es un poquito los dos casos, la comparativa de cómo podemos hacer una cosa y la otra. Esto es un popurrí porque mi pizarra es limitada, pero espero que lo hayan entendido. ¿Vale? Y ahora me gustaría abrir una pequeña ronda de preguntas. Me gustaría ir alternando, ¿vale? Primero los compañeros que están en el programa, luego los compañeros que están aquí fuera escuchándonos, que son muy bienvenidos. Vamos a abrir una ronda de preguntas para que vosotros, a través de vuestra práctica, podáis también aportar dudas que confronten lo que acabo de contar y sacar alternativas o ver situaciones excepcionales que podemos encontrarnos. ¿Vale? Esto es un poco, grosso modo, todo lo que quería contarles. Recuerdo, compañeros que están aquí escuchándonos, veo que están aquí apuntando las preguntas y respuestas, perfecto, ¿vale? Genial, aquí hay algunas preguntas anotadas. Pueden ir anotando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Yo las voy viendo en orden y vamos chequeando. Y compañeros, también les recuerdo que para aquellos que quieran seguir aprendiendo y profundizando en estos temas, pueden acceder a un programa que trata esto y muchísimo más, desde la planificación de la estrategia, la creación del nicho, el análisis de mercado, etcétera, para descubrir océanos con oportunidad, hasta el desarrollo del ejercicio profesional para que sea de otra manera, para que veamos la arquitectura de otra forma. Entonces, hoy exclusivamente hay un descuento asociado a esta masterclass si aplican a la sesión de diagnóstico que tienen en mi página web. Rellenan el formulario y agendan su sesión, su entrevista. ¿Vale? No tiene ningún coste, no hay compromiso y tiene como fin poder conocerles y ver si podemos ayudarles. Si es así, le contaremos el programa y se lo pueden pensar. ¿Vale? No les vamos a poner una pistola en la cabeza para que tomen una decisión ya. Vale. Ok, compañeros, entonces, vamos por aquí. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere...? Yo creo que hay mucha gente que ha puesto cosas en el chat, compañeros. Ya les veo por aquí. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar directamente? Puede activar el micro, ¿vale? A ver. Yo. David, venga. Genial. En esas juntas iniciales, ¿es válido, como dentro de nuestro nicho de lo que hacemos, pues sabemos más o menos a cuánto anda el metro cuadrado? Muchas veces muchos clientes piensan, no, oye, ¿cuánto me puede salir? Desde la primera junta que dice, oye, pero ¿cuánto? Es válido decirles, oye, puede que más o menos estemos viendo un número como esto. Claro. Pero antes de eso, o sea, tenemos que ver como mis horarios y lo demás, no sabemos si tenemos fotografías y todo. Como es válido, es decirles como, ok, puede que la primera pedrada te salga como en esto. Vale. Ok, Gaby. Bueno, tú estás en la semana 2, al principio, definiendo nichos, semana 1 o 2. Entonces, estas cosas vamos a profundizar en ellas en la semana 6, concretamente, ¿vale? Pero básicamente, Gaby, no queremos nosotros, nunca, decir un número antes que el cliente. Nunca, porque es como el póker. O sea, si yo revelo mis cartas antes, ¿el otro tú crees que va a enseñar sus cartas? No. Se va a ir y no vamos a saber qué ha pasado. No vamos a saber si era mucho, si era poco para el cliente, cuánto dinero tenía el cliente. El cliente siempre tiene una cifra en su cabeza, siempre tiene una posibilidad, ¿sabes? Siempre tiene un número que dices, mira, hasta aquí, no me puedo permitir más porque no tengo más dinero. Entonces tenemos que insistir, Gaby, en
que el cliente primero nos diga cuál es su número. Y claro, por supuesto, sí, Juana, yo te voy a decir cuánto cuesta, todo tranquilo, eso lo vamos a ver. Pero primero necesito saber con cuánto presupuesto cuentas tú, porque podemos hacer cosas por mucho dinero o por poco dinero. ¿Sabes? Ese número siempre lo tenemos que saber primero, Gaby, si no estamos perdidos. ¿Vale? Venga, ánimo compañera con el proceso. Vale, ok. Tenemos aquí a Rubén, que también levanta la mano, y pasamos a alguien de este lado, ¿vale? Hola Caterina, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy bien. Cuéntanos. Pues mira, mi pregunta es más de si lo entiendo bien, de alguna manera lo que tenemos, el objetivo es convertirnos en una especie de aliados de nuestro cliente, donde lo vamos a llevar desde un punto inicial hasta la consecución de su proyecto. De pronto me preguntaba más un poquito en qué momento uno deja de ser aliado, entre comillas, cuando sí funcionas como constructor. En mi caso, yo prefiero ser un supervisor de la construcción más que llegar a construir, porque me parece, desde mis intereses, el tema de ejecución de obra a veces quita demasiado tiempo, necesita demasiada dedicación y me distrae de otras cosas que sí se acercan más a mis intereses. Entonces, ¿cómo, digamos, balancear este tema de ser aliado y sobre todo en el momento en que sí somos parte, somos ejecutores de la obra dentro del proceso que acabas de explicar? Vale, pues mira, Rubén, aquí, claro, hay muchas combinaciones, o sea, algunos arquitectos se desarrollan también como constructores y son ellos mismos los que construyen, tienen su propia empresa. Otros arquitectos lo que hacen es dirigir la obra dentro de la empresa constructora, pero de la que no son propietarios. O sea, hay como muchas combinaciones, ¿vale, Rubén? Yo creo que la peor de todas, la situación más comprometida, más difícil de lidiar, es cuando el arquitecto forma parte del equipo del constructor, pero no puede tomar decisiones. ¿Sabes? Esa es el peor escenario, porque estás viendo la sangría y no puedes hacer nada realmente, ¿vale? Entonces, lo suyo sería, o bien eres el propietario y diriges y tomas las decisiones de la construcción y eres la constructora, o eres el arquitecto aliado del cliente que supervisa y hace los ajustes necesarios con el uso del proyecto y la medición a través de la obra, pero no estás dentro del constructor, no estás dentro de la constructora, sino que eres un independiente. ¿Vale, Rubén? En ese caso, si tú estás dentro de la constructora pero no puedes tomar decisiones, es el escenario más desfavorable. Ok, gracias. Vale, ok, suerte, compañero. Venga, ánimo. Ok, venga, vamos por este lado. Súper. Vamos a ver que aquí hay un montón de compañeros que han apuntado preguntas. Voy a coger un par de ellas y vamos a ver, ¿vale? Vale, sí, compañeros, no se preocupen que al final de la masterclass les enviaremos esta grabación, ¿vale? O sea, que no se preocupen, la recibirán por email como recibieron el link de Zoom, ¿vale? Dice Santiago, ¿qué pasa en la primera instancia si lo que quiere el comitente sale absolutamente de las bondades del buen funcionamiento y diseño del anteproyecto o proyecto? ¿Hasta dónde la interpretación de su deseo es posible y ceder sin ser un mercenario de la arquitectura? Totalmente, Santiago. Claro, aquí, como decía, nosotros vamos a confrontar nuestra creatividad y la pasión y lo que queremos hacer con las necesidades y deseos del cliente. Entonces, ocurre una paradoja, Santiago. La paradoja es la siguiente. Cuando nosotros, por lo menos en este primer paso de anteproyecto, hemos realizado las cosas como he descrito con el color verde, es decir, el caso de estudio en el que hay una reunión de venta, yo me aseguro de que el cliente tiene los recursos, que quiere empezar ahora, que lo que quiere hacer puede hacerse con ese dinero, que todo tiene sentido. Cuando primero yo me cercioro de eso, el cliente me hace el primer pago y entonces me pongo a desarrollar este anteproyecto escuchando plenamente sus necesidades, es decir, Santiago, me desapego de lo que yo quiero hacer por un momento, solamente aquí, ¿vale? Solamente cuando estoy en esa entrevista con el cliente, solamente cuando estoy escuchándole, me desapego, el cliente va a percibir que nuestro papel es de absoluta confianza. Y eso es la paradoja, que solamente cuando el cliente confía en nosotros, precisamente porque nos hemos desapegado de lo que queremos hacer, es cuando nos da la libertad, es cuando nos escucha, es cuando dice, wow, quiero saber lo que piensa el arquitecto. Porque nos respeta, porque nosotros le hemos respetado a él. ¿Entiendes? O sea, ocurre algo muy mágico cuando tú realmente te desapegas de lo que carajo quieres hacer como arquitecto y lo que piensas que está bien y lo que está mal y lo que debe ser la buena arquitectura y la mala arquitectura. Cuando te desapegas de todo eso y escuchas al ser humano que tienes delante, esa persona irremediablemente va a respetarte porque tú le estás respetando.
Y eso te va a dar la confianza del cliente y el cliente te va a dar la libertad y va a querer escucharte, te va a preguntar, va a querer saber lo que piensas y ahí es cuando tú puedes proponer. Esa es la paradoja más bonita, yo creo, que hay entre arquitecto y cliente. ¿Sabes? Que cuando nos desapegamos de lo que queremos hacer, acabamos haciendo lo que queremos hacer. Esa es la paradoja. ¿Vale? Santiago, espero haber respondido. Una pregunta muy bonita, muchas gracias. Vale, vamos por aquí. Hilario. Hola, compañero. Oye, me alegro de que participes. A ver, Hilario. Hola, hola, Caterina, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Ah, perfecto. Caterina, mira, normalmente, o más bien recientemente, en las sesiones que he hecho, yo sí pregunto al cliente cuánto presupuesto tiene o cuánto piensa dedicarle a la obra. Pero bueno, no sé si sea una cultura de aquí en mi país o en todo el mundo, les gusta mucho el regateo, les gusta mucho negociar. Sí. Entonces, cuando yo les pregunto cuánto dinero tienen para la obra, ellos ya sienten que ya están negociando. Entonces, en ese momento, ellos dicen que tienen mucho menos para poder, de alguna manera, que yo les dé un costo más bajo. Y no son sinceros de cuánto realmente tienen, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de clientes no tienen idea de cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. Y no tienen por qué saberlo. Creen que con 500,000 pesos mexicanos van a hacer una construcción de 100 metros cuadrados, cuando realmente se necesitan a lo mejor 1 millón, 1,5 millones para hacerlo. Entonces, como ellos no tienen idea de cuánto cuesta la construcción, entonces aún más acortan el presupuesto, que a lo mejor tienen un poco más, pero ellos quieren que sea lo más barato. ¿Cómo persuadir o animar a los clientes para que sean sinceros y me digan realmente cuánto tienen y que no piensen que yo les quiero encajar más el colmillo? Totalmente. Me encanta, Hilario, tu pregunta, porque además ocurre muchas veces, ¿no? En esa pregunta de, ay Dios, le voy a preguntar cuánto dinero tienes, esa pregunta es como muy íntima, ¿no? Es como, a lo mejor el cliente va a pensar que lo que estoy tratando es de saber cuánto voy a poder yo rascar de mi honorario, ¿no? O sea, que yo entiendo ese pensamiento. Lo primero que quiero que sepas, Hilario, es que estás en las primeras semanas, 1 o 2, entonces tenemos que asegurarnos de que acabamos teniendo reuniones de venta con personas que no están en modo escasez, ¿vale? O sea, y eso lo trabajaremos a lo largo de la semana 3, 4, 5, 6, cuando tú salgas al mercado, filtrar a esas personas, ¿vale? Porque no queremos acabar reuniéndonos con alguien que está viéndonos ya desde el minuto 1 como el enemigo. No tiene sentido. ¿Sabes? Como si tú te sientas delante del médico y le ves como si fuera el enemigo. Bueno, médico, ¿pero me vas a poner el bisturí aquí o aquí? A ver, cuéntame. ¿Sabes? Es como, tío, ¿qué manera de querer llevar a cabo un deseo es esa? ¿Vale? Entonces, Hilario, es muy importante que sepas que vamos a evitar reunirnos con ese tipo de personas, ¿vale? De partida. Pero si acabamos teniendo reuniones con ese tipo de personas, que puede que ocurra en algún momento, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Si la persona nos dice un precio menor del que en realidad tiene, un presupuesto menor, entonces nosotros lo primero que tenemos que ver es si con lo que quiere hacer, es decir, con su deseo, realmente ese dinero le da. Si le da, fantástico. A lo largo del proceso el cliente dirá, mira Hilario, ¿sabes qué? Que tengo más dinero y tú te llevarás una alegría. Fantástico. ¿Vale? No pasa nada, porque tus honorarios no dependen del presupuesto de ejecución material. Tus honorarios son fijos. ¿Vale? Sea una obra de 100 metros cuadrados o de 150 metros cuadrados. El cliente no lo sabe, pero tú sí lo sabes. Y a ti te da igual que el cliente tenga 100 o 80. ¿Vale? Importante. Por eso no queremos cobrar en función del presupuesto de ejecución material, para que no haya conflicto de intereses. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que los metros cuadrados aproximados que quiere ejecutar el cliente se pueden ejecutar con ese dinero. Si sí, como te digo, Hilario, te llevarás una alegría a lo largo del proceso porque el cliente acabará sacando ese dinero. Si no, entonces le decimos al cliente, creo que con este dinero no le da para hacer lo que quiere hacer. Y eso lo hacemos en la reunión de venta. Es decir, no perdemos más tiempo. Si el cliente a partir de ahí no saca sus cartas y no te dice, bueno, Hilario, podría conseguir un poquito más. Ah, vale, a ver, ¿y cuánto un poquito más? Cuéntame. Entonces podemos seguir hablando, pero si el cliente no saca sus cartas, cerramos la conversación y él se lo pierde. Acabará con otro arquitecto que le llevará por el proceso de fulanito y será horrible.
¿vale? O sea que esa es un poquito la dinámica, Hilario, ¿vale? Muy importante, pero sobre todo evitar reunirnos con esas personas de partida. Venga, súper. Ok, venga, vamos con este flanco, ¿vale? Vamos con Sergio. A ver, Sergio Flores dice, aunque tú no tengas la responsabilidad de la construcción, para hacer el proyecto necesitas... Claro, esto es un comentario, Sergio, entonces voy a pasar a la pregunta, ¿vale? Vale, dice Alexandra, ¿cómo divides los pagos? En especial el de tus honorarios. Esto es una pregunta, Alexandra, muy guay, gracias. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Y sugiero hacerlo por lo que voy a explicar. ¿Cómo dividir el pago de nuestros honorarios? Yo lo que sugiero es que la parte del proyecto sea el 50% y que la parte de dirección de obras sea el 50% o 60-40, ¿vale? Si lo queremos hacer así. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los arquitectos ponemos aquí el 70%, el 80% de nuestros honorarios y al final eso se acaba alargando y acaba siendo una pesadilla horrible y nosotros luego iniciamos la obra y ya estamos a 2 velas y solamente nos queda un poquito de dinero por seguir, ¿vale? Entonces yo lo que sugiero aquí, Alexandra, sabiendo que nos aseguramos de que el proceso de obra lo cogemos porque hemos transmitido este valor que vamos a aportar al cliente, ¿vale? Yo sugiero aquí cobrar el primer pago que sea un 10% de nuestros honorarios. O sea, si por ejemplo hemos definido que el 8% de este presupuesto, es decir, 8.000 dólares son nuestros honorarios, pues cobrar 800 euros, ¿vale? El primer pago. Es decir, que sea un pago pequeño, para que la decisión del cliente de iniciar a trabajar con nosotros sea una decisión pequeña, no asustarle demasiado, no poner un pago tan grande. Y después, el otro 40% de ese 50% que reservamos para el proyecto, ese 40% lo podemos asociar a la forma en la que el cliente recibe a su vez dinero, sea como sea que esa persona gana dinero, es decir, mensualmente. Si, por ejemplo, el proceso del proyecto tarda 2 meses, pues ese 40% podemos dividirlo al principio de cada mes, por ejemplo, que es cuando el cliente también cobra. De esa manera facilitamos un poquito el pago de esos honorarios, ¿vale? Después, el proceso de construcción lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos hacerlo mensualmente o por certificaciones. Es decir, cuando se le paga al constructor, también se te paga a ti, ¿vale? A mí me gusta asociarlo a las certificaciones porque de esa manera estás también como asociando un gran pago que sí o sí tiene que hacer el cliente y tú ahí metes también tu pago, ¿vale? ¿Ok? Eso es una manera. ¿Vale? Hay otros compañeros que tienen fórmulas muy divertidas y que me parecen súper válidas, ¿vale? Que es, por ejemplo, decir, mira, 8.000 euros y todo este dinero a veces el cliente no lo puede pagar del golpe y la construcción tiene que iniciarse un poco más tarde. Pero no por eso voy a retrasar el que el cliente pueda llevar a cabo el proyecto. Entonces puedo decirle, hey, págame si quieres la primera mitad y empezamos con el proyecto y dentro de 6 meses iniciamos la obra cuando consigas este presupuesto que te has fijado porque tienes que tramitar el crédito, por ejemplo, yo qué sé, ¿vale? O sea, que también podemos disociar el proyecto de la construcción y de esa manera facilitar la decisión del cliente también. Otra manera diferente de hacerlo, que también lo he visto, es decir, ¿vale? Este proceso normalmente se puede llevar 6, 8, 10 meses, dependiendo de la envergadura de esta obra, ¿vale? Entonces dicen, vale, yo como arquitecto estudio arquitectura, no tengo prisa. Es decir, si tengo muchos clientes, puedo ir llevando 8, 6, 7, 10 clientes al mismo tiempo y puedo distanciarlos en el tiempo, por ejemplo, a lo largo de un año, todo este proceso que dure 12 meses y al cliente le voy cobrando una cuota mensual, por ejemplo. Entonces, yo no tengo prisa, el cliente tampoco tiene prisa, es decir, para nadie es urgente construir una casa, para nadie es urgentísimo y un año es un periodo bastante comprensible para las obras que tienen cierta envergadura y yo puedo ir cobrándole una cuota mensual, ¿vale? Eso también lo he visto y me parece muy interesante. La idea, Alexandra, es ponerlo fácil, ponérselo fácil al cliente, ¿vale? O sea, que no sea un primer pago de 4.000 dólares, porque no, va a ser difícil cerrarlo. Es más fácil empezar con 800 dólares, por ejemplo, y que después el siguiente pago sea de 3.000 y pico, ¿vale? Ok, vale, muchas gracias por tu pregunta, Alexandra. Vamos con otra. Daniela. Hola. Hola, Daniela. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, Dime. todo bien. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué pasa cuando los clientes, por más que ya están enamorados de uno, ya estamos en el proceso y todo, y las cartas están puestas, todo está explicado, todo lindo, precioso, pero el cliente
te empieza a sacar otras cartas audaces. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te compro el material? ¿Qué pasa si yo quiero que pongas una mano de obra que yo conozco porque la serví las ventanas y quiero que él haga? ¿Qué pasa si yo te adquiero y te compro esto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya está embarcado en esto? Ya hay un compromiso y ya no podemos salirnos de esto. Entonces, ese es el problema cuando ¿cómo se llama? Las cartas después las saca el cliente después. Me encanta, Daniela. Vale, muchas gracias. Pues mira, lo primero, Daniela, es que siempre podemos renunciar. O sea, si la cosa se pone muy peluda, si la cosa se pone muy desagradable, siempre podemos marcharnos. Firmamos un acta de renuncia y nos piramos y dejamos al cliente con el constructor y con toda la vaina. Esta persona no hablará muy bien de nosotros, pero a lo mejor nos sale hasta más barato dejarle ahí, ¿vale? O sea que siempre, Daniela, esa opción siempre está ahí. Ahora, si la cosa no está tan peluda, sino que los clientes son como niños pequeños, ¿sabes? Los clientes van a tratar de rascar, de meterla, de colarla por algún sitio y al final van a aparecer algunas cosas. Entonces, tú tienes que ver, Daniela, cómo te sientes tú. Es decir, si tú has fijado, porque has desarrollado una estrategia y acabas reuniéndote con personas que realmente quieren trabajar contigo. Por tanto, tus honorarios, te sientes bien con ellos, te sientes remunerada. Entonces, tú puedes decir hasta dónde tú pones tus límites y de qué te quieres ocupar y de qué no. Entonces, por ejemplo, el cliente quiere comprar los materiales. Eso ocurre a menudo, porque así el constructor no le mete su comisión y suele salir un poquito más barato, además. Entonces, vale, perfecto, compra los materiales. Entonces, le podemos dar la información, no nos cuesta demasiado, para que la persona compre la cantidad de materiales adecuada, si tenemos esta medición fantástica. En plan, mira, este es las cantidades y este es la referencia del material que tienes que comprar. Ah, vale, fantástico. O vete a la casa y asegúrate, entre toda la variedad que hay, que no se pase de este precio, por ejemplo. O, si quieres, te acompaño a comprarlo. Y puede ser bonito también. ¿Sabes? Tú te tienes que sentir que lo haces con cariño. Ahora, si hay cosas que, por ejemplo, el cliente se empecina y se empeña en, por ejemplo, contar con un constructor que a ti no te da buena espina, entonces tú puedes comunicárselo al cliente, puedes tener una conversación para ayudarle a ver que hay cosas que no pintan bien y a partir de ahí dejar que el cliente tome su decisión, pero darle por escrito, después de que la persona tome la decisión, hey, vale, perfecto, si nos encontramos con esta cosa, que sepas que es por esta razón, por haber contratado a este constructor, y lo dejas todo por escrito. ¿Sabes, Daniela? Como avisarle, como enseñarle un poco, ¿vale? Porque el cliente va a tomar decisiones de las que no va a tener ni idea de cuáles son sus consecuencias y tu labor ahí es darle la manita, explicarle, dejar que tome la decisión y tú dejar por escrito que si ocurre esto, no tiene nada que ver contigo. De acuerdo, muchas gracias. Vale, venga, Daniela. Y lo suyo es eso, pues acompañar al cliente pues en aquellas cosas donde veamos que sí podemos acompañarle. Así es, así ¿vale? es. Venga, súper. Venga, ya saliendo al mercado, ¿no? Venga, ok, perfecto. Vale, pues vamos con este lado. Ok, Ana, no tiene ningún costo la sesión de diagnóstico, ¿vale? Es gratuita y sin ningún compromiso. Es decir, se van a poder tomar un tiempo para pensar si quieren hacer el programa o no, ¿vale? Les recuerdo que hay un descuento asociado solo en el día de hoy, ¿vale? Cuando termine esta masterclass y se termine el día, ya no hay descuento, ¿vale? Dice Josim, ¿cómo empiezas cuando eres recién graduado sin contactos? Joaquín, vale, pues esto es algo que nosotros vemos en el programa, o sea que te sugiero que solicites tu sesión de diagnóstico y por lo menos veas de qué va el programa, ¿vale? Pero muchas gracias por tu pregunta. Vale, dice Juan Carlos, durante el proceso de la obra se cobra un porcentaje de supervisión o dirección arquitectónica de la obra. Ahí, Juan Carlos, es lo que le respondí antes a Alexandra, ¿vale? Lo podemos hacer de esas diferentes maneras, las tres que conté, es decir, asociar a las certificaciones, asociar a meses que yo preveo que va a durar la obra, eso puede que tenga sentido o no, porque al final la obra siempre se retrasa un poquito, mínimo contar con 4 semanas de retraso normalmente, ¿vale? O también lo podemos hacer por bloques, a lo mejor el cliente no puede o quiere empezar con la obra inmediatamente el mes que viene, sino que quiere hacerlo a final de año, por ejemplo. Entonces podemos cobrar esa parte, pero a final de año. ¿Vale, Juan Carlos? Gracias por tu pregunta. Voy a responder otra porque ya estaba medio respondida. Dice, ¿el contratista a quien asignamos la obra debe ser un arquitecto o es cualquier maestro de obras o albañil? Vale, yo aquí depende, compañeros, depende de la magnitud de la obra.
si es una obra pequeña, de una remodelación y tal, pues tener, por ejemplo, a un constructor que tenga una cuadrilla de albañiles y que subcontrate a los fontaneros, a los electricistas, ¿vale? Como ese pequeño pulpo constructor que luego se encarga de subcontratar otras cosas, puede ser. Pero también puede ser, por ejemplo, que la obra es mayor e incluimos también dentro de la constructora hasta la carpintería, hasta la fontanería, dentro de la propia empresa, ¿vale? Yo mi sugerencia es que siempre haya alguien que tome decisiones con el que nosotros podamos hablar, ¿vale? O que nosotros, esto también ocurre, tengamos a una especie de gestor de gremios, si las obras son pequeñas, alguien que esté de nuestra parte y que subcontrate, eso sería la bomba, eso es lo ideal, ¿vale? Y que subcontrate a los fontaneros por un lado, a los electricistas por otro, a los albañiles por otro lado, a los carpinteros por otro, y que seamos nosotros los que desarrollamos el proceso de obra, ¿vale? Es algo que le decía antes a Rubén, es un escenario bastante ideal, ¿vale? No es siempre posible, no siempre tenemos ese conocimiento, por eso acabamos contratando a una constructora X que se encargue ella y es otra empresa, pero ese es el escenario ideal, ¿vale? Tener un coordinador de gremios, que se llama, si no lo podemos hacer nosotros, ¿vale? Vale, Denise, ¿tienes una duda por aquí también? Ya, cerramos que nos quedan 10 minutitos. Dime, Denise. Particularmente me ha pasado en la reunión con el cliente que todo va muy bien, estamos hablando bárbaro, nos llevamos 10 puntos, él me está diciendo cosas que para más adelante, yo le estoy vendiendo todo 10 puntos y llega el momento de la pregunta, por eso lo ponía antes, de preguntarle cuánto dinero tiene y la pregunta es retórica, o sea, viene para mi lado, bueno, pero ¿cuánto me costaría? Siempre. ¿Cuánto dinero dispones? Pero más o menos, tanto, ¿cuánto me costaría? Y ahí es donde no quiere decir, no quiere largar, y sé que tiene dinero para hacerlo, porque me ha pasado, por ejemplo, estar con alguien que realmente sé que tiene, no sé, 2 o 3 casas y que se está haciendo otra, y digo, bueno, en definitiva, y no quiere largar el valor, ahí no sé cómo manejarlo. Claro, pues mira, ahí Denise, o sea, si se pone muy coñazo el cliente, nosotros le podemos hablar directamente y explicarle, ¿vale? O sea, la comunicación y las explicaciones funcionan súper bien, porque el cliente se siente que le estamos tratando como a un adulto, ¿sabes? Que le estamos explicando, que no es que estemos aquí jugando a una banda medio rara, sino te estoy explicando la razón de por qué te pregunto el presupuesto a ti primero. Vale, lo que podemos decir, Denise, si se pone muy pesado es, bueno, estamos hablando de, imagínate que tú has dimensionado su deseo, unos metros cuadrados, y tú dices, vale, pues esto podría ser o por tanto o mínimo por tanto, ¿no? Como definir ese límite aceptable que tenemos en las masterclasses de los presupuestos cerrados que tienes en la semana 4, me parece, ahí te sugiero que veas esas masterclasses, ¿vale, Denise? El límite aceptable, imagínate que son 80.000, ¿vale? O sea, por debajo de 80.000 tú no haces esto, ¿ok? Y de 80.000 podemos irnos hasta 200.000 si quieres. Entonces, lo que le podemos responder es, vale, estamos hablando de 200.000, le decimos primero la cantidad más alta, o de 80.000. Y entonces ahí el cliente va a decir, no, 200.000 no, a lo mejor más 100.000, ¿sabes? Como que ya hemos accionado un gatillo, porque la persona se acojonó, ¿vale? Ok. Perfecto. Okay. Sí. Y tú le explicas, le dices, mira, es que podemos poner un váter, un inodoro de oro, o podemos poner un váter de porcelana o un váter de plástico, ¿sabes? Que hay muchos tipos y cada uno cuesta diferente, ¿no? Le das ese rango, ¿vale? Gracias, sí, Venga. Perfecto. Ok, súper, Denise. Ok, vale, compañeros, vamos por este lado, ¿vale? Dice, ¿qué pasa cuando el cliente es el mismo constructor? O sea, el albañil quiere construir su casa, no nos quiere contratar. Imagínate, compañeros, o sea, si ya partimos de una situación desfavorable, cuando hay un cliente y sabemos que va a preferir contratar al constructor si tiene que elegir entre uno de los dos, imagínate cuando el cliente es el constructor. O sea, ya le puede gustar la arquitectura para que nos contrate, ¿vale? O sea, en ese caso, yo digo que o es un constructor que está enamorado realmente de lo que nosotros podemos aportarle, o no merece la pena trabajar con esa persona. Puede ser un pequeño infierno, ¿vale? Muy buena pregunta. Voy a responder otra de Freddy. Dice, ¿cómo dividir en porcentajes los pagos del cliente para el avance del proyecto y la obra? Vale, ya lo respondí, Freddy, gracias. Y Cecilia también. Ana, ¿cuál es el costo del diagnóstico? Tampoco, no tiene coste, Ana. Dice Martín, Caterina, ¿cómo resolverías roturas como, por ejemplo, de una encimera durante la colocación? Claro, por ejemplo, aquí, Martín, este tipo de cosas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de encimeras grandes de cocina, las posibilidades de que se rompa ese material, por ejemplo, son muy grandes.
estamos hablando de 1 centímetro de espesor, ¿sabes? Y estamos hablando de grandes superficies. O, por ejemplo, también, yo qué sé, típica cosa que se olvida en las mediciones. Por ejemplo, si hacemos duchas o baños de obra, las pendientes de las duchas, normalmente el constructor como que se las olvida y suele ser una pasta, ¿vale? O típicas chorradas así, típicas cosas de electricidad, típicos apliques, o que no definimos bien los focos, si son dimers, si no, si son dobles, o sea, ese tipo de cosas, ¿vale? Que como a cualquier ser humano se nos puede olvidar, nosotros tenemos un magnífico colchón, Martín, del 15% para asumir ese tipo de cosas. Martín, de repente, si nos encontramos un cadáver debajo del forjado, pues entonces eso ya, o sea, me refiero, hay cosas que humanamente nosotros no podríamos saber, ¿vale? Si de repente aparece yo qué sé, una rata ahí o lo que sea, ¿no? Pero aquellas cosas que humanamente sí podemos asumir como que son un fallo humano de nuestra parte, ahí tenemos el colchón, ¿vale, Martín? El colchón es fundamental, es decir, a todo presupuesto de ejecución material que ustedes desarrollen, sepan que el 15%, entre el 10 y el 20%, va a irse en sorpresas, seguro. Porque recuerden que el constructor miente y recuerden que en la vida ocurren cosas y somos seres humanos, ¿vale? Cuando las personas hacemos rehabilitaciones, como por ejemplo es el caso de Charo, que desarrolla rehabilitaciones para viviendas antiguas, tradicionales, nos podemos ir a desviaciones del 20 o del 30%, porque ahí hay muchas incógnitas. Hay silencio, Rubén. A ver, hay un compañero que tiene que... Voy a silenciar a todos. Vale, ok, súper. Porque ahí hay muchas sorpresas en las rehabilitaciones, ¿vale? Hay forjados de madera, pueden que hayan termitas en la madera, puede que el estado del, yo qué sé, el hormigón y esté oxidado, o sea, sabes que pueden encontrar muchas tesituras, nos podemos ir al 20 o 30. Para remodelaciones o obra nueva, estamos hablando de un 10-15%, ¿vale? De desviaciones, Martín. Ahí para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Muy buena pregunta. Vale, vamos con Catalina. Y cerramos, ¿vale, Catalina? Tú eres la última. Y así no nos pasamos. Vale, voy a tratar de explicar. Esta es una pregunta que tiene que ver más un poco con el proceso, con algo muy importante que nos decías en la parte del desarrollo del proyecto, sí. Y es que nosotros nos especializamos en diseño, pero muchas veces nos ha pasado que el cliente se queda pegado en una aprobación, es decir, dice, no me gusta y no me gusta y no le presento opciones. Y están las reuniones semanales y uno le envía los referentes y uno le envía fotos y ellos le envían fotos a uno y uno le da y él dice, no me gusta, punto. O sea, y es un mueble, de todo el proyecto es un mueble. Y no me gusta y no te aprueba y no despega. No sé si cabe la pregunta como es lo que estamos hablando, Sí. pero es una situación porque nunca puede, o sea, no llega uno a pasar a la siguiente fase. Claro. De todo eso que estás mostrando. Claro. Pues fíjate, ahí, Catalina, yo te diría de ser, digamos, cuica, como se dice, o sea, ser un poco inteligente, traviesa, ¿sabes? Como vamos a... Si el cliente se pone en coñazo porque resulta que no le gusta, porque habló con su suegra y no le gusta lo que sea, y es un detalle muy concreto que tú tienes aislado, tú puedes continuar desarrollando otras cosas del proyecto y hacer trabajar al cliente. ¿Sabes? Decir, vale, si después de 3, 4, 5 cambios no te sigo gustando, entonces me gustaría que dijeras qué es lo que te gusta. Y entonces le mandas deberes y le dices, mira, por favor, como quiero entenderte y quiero realmente sacar esto adelante, lo tenemos casi, esto es la bomba, ¿sabes? Le motivas. Le dices, pásame referencias, pásame cosas, pásame un dibujo, pásame qué idea es la que tienes, ¿vale? Y tú a partir de ahí puedes ir esbozando. Pero que no te pase una referencia de Pinterest así, como que no tiene nada que ver, ¿vale? Sino incluso le puedes pedir, mira, ¿podrías hacerme un pequeño boceto, un pequeño dibujo? ¿Sabes? Y el cliente te dirá, no, pero si es que, claro, pero es que llevamos 4 cambios y todavía no sé muy bien si esto te gusta o no, qué es lo que te gusta, es para comprenderte, ¿vale? O sea, de esa manera vas a confrontar al cliente con la poca lógica de sus peticiones, porque yo creo que es que ni él sabe lo que quiere, ¿vale? Y mientras tú, Catalina, vas avanzando con el resto de cosas, ¿vale? Recuerda, o sea, mínimo viable, la mentalidad de la agilidad, los procesos ágiles, ¿vale? Igual que, por ejemplo, en el programa, si hay una pieza que se te atasca, tú puedes seguir continuando mientras esperas a venir a una sesión de grupo y resolver una duda, ¿sabes? Es muy importante la agilidad, ¿vale? ¿Ok? Si se pone muy coñazo, Catalina, lo mandas al carajo.
¿Vale? Y ya está. Esto lo puedes comprar, puedes ir a comprar, vas a un almacén súper bonito, ves lo que te gusta y lo Exacto. compras. Exactamente, ¿vale? Ok, venga, gracias a ti. Ok, compañeros, pues son las 1:30, entonces vamos a cerrar por aquí la sesión, ¿vale? Yo quiero decir y terminar esta sesión, esta masterclass, dándole las gracias a todos los compañeros por sus preguntas, que hay aquí un montón en el chat. Laura García, me alegro mucho de verte. Un montón de preguntas súper interesantes que me voy a guardar para seguir desarrollando soluciones y respuestas a estas inquietudes, ¿vale? En los dos chats. Y también quiero decirles algo muy importante, que es que para llevar a cabo estos procesos, como yo le decía antes a Daniela o a Catalina, para llevar a cabo estos procesos tenemos que tener la habilidad de decir no. Y para decir no tenemos que tener otros clientes potenciales en el horizonte. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir clientes potenciales en el horizonte de manera continua? Desarrollar una estrategia. Y eso es lo que yo enseño con el programa, además de este tipo de películas fantásticas de fulanito y fulanita, ¿vale? Entonces, si hoy aplican a esta sesión de diagnóstico para que puedan acceder al programa y ver si esto es para ustedes, si hoy aplican completando el formulario y reservando su entrevista, su sesión, que no tiene ningún coste, yo quiero ofrecerles un descuento extraordinario. ¿Por qué? Porque han invertido tiempo en asistir a esta masterclass y porque tienen ganas de aprender, ¿vale? O sea que soliciten su sesión antes de que acabe el día de hoy. Es gratuita, no hay compromiso, ¿vale? Compañeros, cerramos por aquí la sesión. Me he pasado un minuto, estoy muy orgullosa de todos. Así que muchas gracias, espero que haya sido de valor todo esto y que les aporte sobre todo para que a partir de hoy esos pajarillos que estén sobre la mesa podamos ir activando cosas diferentes, ¿vale? Y también, compañeros, ánimo con su proceso en el programa. Nos vemos en las sesiones y ánimo, compañeros, por aquí. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. ¡Qué bueno! Me alegro mucho de que haya sido valioso. Nos vemos, ¿vale? Un besito a todos. ¡Ánimo! Ejercer de otra manera se puede. Adiós, compañeros. Adiós, compañeros. Muchas gracias.